lo tanto, la intención de Pablo era decirles que ya no tomaran la ley, sino que tomaran al Espíritu como su regla. Ellos se habían regresado a la ley como su regla, por lo cual Pablo les dijo: «Oh, Gálatas insensatos, han errado y continúan errados. Necesitan regresar a la manera adecuada, la cual no es la ley, es el Espíritu». Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Conforme a la Biblia, todo creyente de Cristo debe tener dos clases de andar por el Espíritu. El primer andar es nuestro andar diario. El segundo andar es el andar conforme a las normas divinas, un andar que tiene un propósito específico y que se dirige a una meta definida. Por supuesto, cada creyente genuino de Cristo anhela tener un andar espiritual que manifieste el fruto del Espíritu. Entonces, además de este andar por el Espíritu en nuestra vida diaria, el libro de Gálatas y otros libros del Nuevo Testamento nos muestran otro andar por el Espíritu, el cual no solo expresa el fruto del Espíritu, sino que también cumple el propósito de Dios. Y de esto es que trata el estudio Vida de Gálatas de hoy. El libro de Gálatas nos muestra este segundo tipo de andar por el Espíritu. El título del mensaje en esta ocasión es Andar en las normas y las pisadas divinas por medio del Espíritu. Y nos acompaña en el programa Guido Olivares para darnos sus comentarios con respecto al mensaje. Muchas gracias, Guido, por acompañarnos en este estudio Vida. Como siempre, es un gran placer estar aquí con vosotros. Guido, hay dos versículos sobresalientes en Gálatas 5, los cuales hablan de andar por el Espíritu. El versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice así: «Digo pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne». Y el versículo 25 dice: «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Guido, con respecto a la palabra andar, quisiéramos puntualizar que en el idioma griego no se usa la misma palabra para el verbo andar, ¿verdad? No se usa la misma palabra para este verbo andar, porque se hace referencia a dos clases de andar. El primer tipo de andar se refiere a la vida cotidiana que todos los cristianos debemos tener, y el segundo es un andar llevado a cabo dentro de una línea o fila militar. Muy bien. Hoy estudiaremos el significado del segundo tipo de andar, el cual se menciona en Gálatas 5:25. Así que comencemos nuestro estudio Vida de hoy con Witness Lee. God is purposeful, Dios es un Dios de propósito having a strong goal to accomplish. y tiene una meta concreta que Él alcanzará. So, He charges us. Por eso, Él nos encarga que tengamos dos clases de andar. El primer andar edifica una vida diaria adecuada y nos hace personas apropiadas para que tengamos el segundo tipo de andar, en el cual somos alineados con ciertas normas y reglamentos divinos para tomar cierta dirección a fin de alcanzar la meta establecida por Dios. Sabemos que en las epístolas del apóstol Pablo, él usó dos palabras para indicar estos dos tipos de andar. Son dos palabras que él usó principalmente en Gálatas, Romanos y Filipenses. Según mi estudio en las concordancias, la palabra que se refiere al segundo tipo de andar se usa solamente 4 veces en el Nuevo Testamento.
en Gálatas 5:25, en 6:16, en Romanos 4:12 y Filipenses 3:16. Solamente estas 4 veces. Pero, ¿cuál es la palabra griega que se usa para representar este segundo tipo de andar? Miren, la palabra griega es estoiceo. Si usted tiene una versión de la Biblia interlineal, puede ver esto. Esta palabra se usa solamente 4 veces en estos versículos que ya les mencioné. En Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, andar, estoiceo, conforme a esta regla. Aquí vemos que Pablo conecta este tipo de andar con esta regla. Luego, en Filipenses 3:16 dice: andemos conforme a la misma regla. Otra vez Pablo conecta el segundo andar con una regla. Luego, en Romanos 4:12, se refiere a seguir las pisadas. La palabra pisadas, sin duda, implica un camino, porque si tomamos pasos, estos nos conducen al camino. El hecho es que los pasos son el camino. Así que Pablo, de nuevo, conecta esta palabra andar, estoiceo, con la palabra pasos. De manera que si consideramos ahora Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A la luz de estos 3 versículos, veremos que andar por el Espíritu aquí es andar al tomar al Espíritu como nuestro camino, como la línea, la regla o el principio que tiene una meta. Si no tuviésemos los primeros 3 versículos, sería difícil comprender Gálatas 5:25. Pero los 2 que contienen la palabra regla y el tercero los pasos, podemos comprender que en Gálatas 5:25 el Espíritu mismo debe ser nuestra regla. Guido, en Gálatas 5:25, la palabra andar significa literalmente andar de acuerdo con reglas. Esta clase de andar es un andar en el cual el Espíritu es la regla. ¿Nos podría entonces usted decir a qué se refiere esto? Nuestra regla o camino no debe ser la doctrina ni la teología, sino que debemos tomar al Espíritu como nuestra regla, como nuestro camino. El Espíritu mismo es el camino, la regla, la línea, el principio que conduce hacia la meta de Dios. Este segundo tipo de andar por el Espíritu es importante porque nos guía por ciertos pasos y nos lleva al propósito eterno de Dios. No es un andar sin meta. Por ejemplo, es posible que seamos cristianos buenos y espirituales, lo cual se refiere al primer tipo de andar. Pero aún así es posible que andemos sin ningún propósito y sin ninguna meta. Pero el segundo andar está conectado con una regla. Es un andar de una manera ordenada, según cierta regla, tomando pasos específicos que nos llevan a una meta concreta. Es cierto, esto hace la diferencia. ¿No es así? Correcto. Si solamente nos concentramos en nuestras propias metas, todo lo que hagamos tendrá que ver solamente con nuestra comodidad conforme a nuestros planes. En realidad, la vida cristiana no se centra en complacer nuestros deseos y anhelos, sino que es un andar concreto conforme a cierta regla y a cierto principio, el cual es el Espíritu dentro de nosotros. Cuando andamos por el Espíritu y no por la moralidad, andaremos según la regla divina. Bueno, regresemos a Witness Lee para ver 3 aspectos que acompañan este segundo andar por el Espíritu. The first rule you have to take is not in the conduct. La primera regla que debemos tomar no tiene nada que ver con doctrinas, ni con la teología,
sino con el Espíritu. El Espíritu. Cuando el apóstol Pablo escribió Gálatas, los creyentes gálatas habían sido distraídos del Espíritu y llevados de regreso a la ley. Y ellos llegaron a tomar la ley como regla. Por lo tanto, la intención de Pablo era decirles que ya no tomaran la ley, sino que tomaran al Espíritu como su regla. Ellos se habían regresado a la ley como su regla, por lo cual Pablo les dijo: «Oh, Gálatas insensatos, han errado y continúan errados. Necesitan regresar a la manera adecuada, la cual no es la ley, es el Espíritu». ¿Por qué? Debido a que tenemos nuestra vida y vivimos por el Espíritu. Hermanos y hermanas, aún ustedes que son jóvenes, los animo a que tomen el segundo andar por el Espíritu. Deben orar así. Díganlo conmigo. Señor, quiero seguirte. Quiero tomar el segundo andar para lograr tu propósito por tu Espíritu. Y no quiero ningún concepto, ni tampoco teología o doctrina, tampoco una misión o un voto de alguna organización o religión. No, Señor Jesús, solo por tu Espíritu. Amén. Los creyentes gálatas estaban distraídos con la ley y seguían el segundo andar por la ley. Entonces, Pablo vino a decirles: ya que recibieron vida y viven por el Espíritu, deben andar conforme a una regla, la cual es el Espíritu. Ahora somos la nueva creación de Dios. Pero escuchen, es posible que andemos conforme a la vieja creación. Los gálatas habían sido distraídos por la ley y la guardaban por su carne, la cual es parte de la vieja creación. Pero ellos habían sido regenerados. Por eso Pablo hizo todo lo que podía para regresarlos a Cristo, regresarlos al Espíritu, encargándoles que ya no andaran en su vieja creación, sino en su Espíritu. Andar en el Espíritu es andar conforme a la nueva creación. Luego, Filipenses 3:16 dice: sin embargo, en aquello a que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. ¿Qué clase de regla es esta? Bueno, aquí tenemos que regresar a los 4 versículos anteriores, donde vemos que Pablo seguía, que él buscaba, no seguía las obras, sino solamente a Cristo. Él quería ganar más de Cristo. Si leemos sus escritos cuidadosamente, encontraremos otra regla adicional, que es la vida de iglesia. Si tomamos el segundo andar, necesitamos hacerlo por el Espíritu, por la nueva creación, ganando a Cristo y viviendo la vida de iglesia. El apóstol Pablo fue muy firme con los creyentes gálatas porque deseaba que anduvieran conforme a la regla del Espíritu. Para el segundo tipo de andar necesitamos andar por el Espíritu y por la nueva creación, para así ganar a Cristo y vivir la vida de iglesia. Entonces, Guido, con respecto a esto, ¿podría usted darnos algún comentario? Estas son 4 reglas, 4 principios por los cuales debemos andar. Ciertamente, todo creyente desea andar por el Espíritu, pero lo que esto significa para cada uno puede ser muy diferente. Según lo que hemos escuchado, andar por el Espíritu se refiere a tomar al Espíritu como nuestra regla en nuestro vivir. Este no es un andar conforme a la ley ni conforme a alguna regla de moralidad. No se trata de esforzarnos por ser buenos valiéndonos de nuestros propios esfuerzos, sino de andar por el Espíritu. Segundo, debemos andar por la nueva creación. Nosotros fuimos creados en la vieja creación, pero en el momento en que fuimos regenerados, recibimos al Dios triuno en nuestro ser. O sea que recibimos la vida divina, la cual nos hizo una nueva creación. Por lo tanto, ahora debemos de andar por ella.
En la nueva creación no hay necesidad de mejorar nuestra conducta, porque este esfuerzo proviene del ego conforme a la carne, que es la vieja creación. En vez de esto, andamos simplemente conforme al hecho de que hemos nacido de Dios, por lo cual somos la nueva creación. La base de nuestro nuevo vivir es la nueva creación que obtuvimos mediante nuestro nuevo nacimiento. Tercero, en este andar seguimos a Cristo para ganarlo. Nuestra meta es Cristo mismo. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro gozo, nuestra persona y nuestro todo. Él nos suministra con todo a fin de que tengamos un vivir que vaya en pos de Cristo para ganarlo en todo. Si tomamos este andar, obtendremos más de Cristo y al mismo tiempo satisfaceremos el deseo de Dios. Nosotros mismos estaremos satisfechos. Nuestra meta es andar conforme a esta regla para ganar más de Cristo. Además, mi propia experiencia da testimonio de la necesidad de participar de la vida de la iglesia. Para andar por el Espíritu con miras a cumplir el propósito de Dios, necesitamos una vida corporativa. Esta vida es la vida de la iglesia. Sin ella sería muy difícil seguir este andar, tal como la Biblia revela en Romanos 12, del 1 al 5, y en Efesios 4, del 1 al 16. La vida de la iglesia es otra regla, otro carril por el cual debemos andar. Es una regla, un principio que nos conduce a la meta de Dios. Creo que todos anhelamos esta vida de iglesia que usted mencionó. Esto toca algo dentro de nuestro ser que la vida divina en nosotros desea vivir. No nos referimos simplemente a ir a la iglesia, sino a llevar una vida en el cuerpo de Cristo, un vivir corporativo que verdaderamente magnifique y exprese a Cristo. Cierto, hay algo en esta nueva creación que recibimos mediante el nuevo nacimiento. En este espíritu que hemos recibido en nuestro espíritu y en este Cristo que estamos ganando, hay algo que anhela la comunión con otros cristianos, lo cual llamamos la vida de iglesia. Cuando practicamos genuinamente la vida de iglesia, esta vida corporativa llega a ser una regla por la cual vivimos. Pues bien, en la última parte del mensaje escucharemos acerca de la meta de Dios con relación a nuestro andar por el Espíritu. Regresemos a Witness Lee. I just present to you Quisiera presentarles these 4 rules. estas 4 reglas: el Espíritu, la nueva creación, ganar a Cristo y la vida de iglesia. Amados santos, si ustedes están en serio con el Señor hoy en día, necesitamos el primer tipo de andar. En nuestra vida diaria deben existir estas virtudes, las del fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad y tales cosas. Ahora, necesitamos este andar apropiado por el Espíritu para que nos capacite y equipe a tomar el segundo andar. Este segundo andar toma una dirección con una meta en la cual llegaremos por esta carretera de 4 reglas o 4 principios. Número 1, por el Espíritu. Número 2, la nueva creación. Número 3, ganar a Cristo. Y número 4, la vida de iglesia. Les digo que si no estamos bajo la regla del Espíritu todo el día, andando por la nueva creación para ganar a Cristo en la vida de iglesia, es posible que solamente sigamos el primer tipo de andar, pero nunca tendremos el segundo. Es posible que seamos considerados por otros cristianos como hermanos buenos, y aunque digan que nosotros somos muy espirituales y victoriosos. Sin embargo, seremos personas sin meta. Seremos cristianos buenos, pero sin meta. Es posible ser espirituales, es posible ser santos y victoriosos, entre comillas, pero ciertamente no tendremos la determinación porque no tendremos un propósito, no tendremos una meta, debido a que no tenemos el segundo tipo de andar. El primer andar es necesario para ser equipados,
Pero también necesitamos el segundo andar para llevar a cabo el propósito de Dios. O sea, para llegar a la meta y ganar el premio, el galardón de disfrutar y experimentar plenamente a Cristo. Amamos y seguimos al Señor y necesitamos estos dos tipos de andar, estas dos clases de andar. Necesitamos el primero para edificar un vivir diario apropiado, el cual nos calificará, equipará y dará el poder para tener el segundo andar. Y necesitamos el segundo andar para lograr algo, para poder llegar a la meta del Señor, la cual será un premio para nosotros. Estos dos tipos de andar, ya sea el primero o el segundo, ambos son por el Espíritu. Pero en el segundo tenemos que encargarnos de estas cosas: la nueva creación, el nuevo hombre, y luego ganaremos a Cristo y tendremos la vida de iglesia. Tenemos que agregar estas tres cosas a nuestro segundo andar. Este andar necesita nuestra nueva persona, o sea, el nuevo hombre, la nueva creación. Además, debemos ganar a Cristo. Y además, o encima de esto, necesitamos la vida de iglesia. Entonces, alcanzaremos la meta de Dios, la cual será para nosotros un gran premio al final de nuestro andar. Así que existen estas dos clases de andar. Guido, en el primer tipo de andar por el Espíritu manifestamos el fruto del Espíritu, lo cual nos equipa para tener el segundo andar. Y este segundo andar nos introduce al propósito de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este andar, finalmente, la meta de Dios llegará a ser un premio para nosotros. El segundo tipo de andar por el Espíritu lleva a cabo el propósito de Dios con el fin de que lleguemos a la meta y ganemos el premio de disfrutar plenamente a Cristo. Cuanto más ganemos a Cristo, más seremos uno con Él, más lo disfrutaremos y así obtendremos el premio. Necesitamos ver que existe un premio que debemos ganar. Pablo tenía ese premio delante de él, y ese premio consiste en que disfrutemos a Cristo. Y realmente esta debe ser la meta de todos los cristianos: disfrutar y experimentar plenamente a Cristo para que Dios obtenga una expresión corporativa de este Cristo. Día tras día, al llevar un andar conforme al Espíritu, somos introducidos a disfrutar plenamente de este Cristo hasta que finalmente Cristo llegará a ser el premio de nuestro vivir y nuestra meta. Esto se refiere a nuestra experiencia del Cristo que vive en nosotros, no se refiere al Cristo objetivo. Cristo será nuestro premio porque llegaremos a ser uno con Él en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Realmente, somos satisfechos cuando disfrutamos abundantemente a Cristo, quien es la plenitud de Dios. Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Pero lo que usted describió incluye mucho más. Hoy disfrutamos a Cristo en parte, pero no hemos aún entrado al pleno disfrute, ¿verdad? No hemos llegado a tal experiencia, pero sí la anhelamos. Es posible experimentar a Cristo en medio de todas nuestras circunstancias diarias, pero por supuesto tendremos el disfrute pleno cuando seamos glorificados. Ya hemos sido regenerados y ahora estamos siendo santificados, renovados y transformados. Luego seremos conformados a su imagen y finalmente glorificados. Y un día seremos glorificados hasta lo sumo. Todas estas son las experiencias neotestamentarias que producen el cuerpo de Cristo. Amén. Y esta es nuestra meta con este estudio vida. Aunque todavía no hemos llegado a la meta, estamos animados a cumplir el propósito de Dios al andar por el Espíritu. Guido, muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy y realmente fue un gozo tenerlo aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Es un disfrute tremendo el estar aquí con vosotros. Gracias de nuevo.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. Y dice así: solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9, que dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos: no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.